Buen día a todos. En este video vamos a platicar sobre algunos métodos para calcular desplazamientos en estructuras. Como ya hemos usado en el método anteriores, los métodos de energía, como lo es el de la doble integración, que lo utilizamos para calcular la pendiente y la deflexión. Pero también tenemos los métodos de trabajo virtual y el teorema de Castigliano, que son técnicas que se emplean para determinar los desplazamientos en puntos específicos de armaduras, vigas y marcos. Vamos a conocer estos métodos como trabajo externo y energía de deformación. Son métodos semigráficos, son muy efectivos para encontrar desplazamientos pendientes de puntos de vigas sometidas a cargas simples. Para cargas más complicadas o estructuras más complicadas, como armaduras y marcos, se sugiere realizar cálculos siguiendo métodos de energía. Estos métodos se basan en el principio de conservación de energía. Este tema que les estoy comentando de una forma muy breve, lo pueden ampliar leyendo en el capítulo 9.1 del libro de Hibbeler de análisis estructural. El principio de conservación de energía establece que para trabajo realizado por todas las fuerzas externas que actúan sobre una estructura, vamos a llamarle UE, se transforma en trabajo interno o energía de deformación UI. Entonces la U se refiere al trabajo y la E o el subíndice E se refiere al externo. Entonces UE es trabajo externo y la UI es trabajo interno. Es importante que tengamos en mente las características elásticas de los materiales, por lo siguiente: si no se excede el límite elástico del material, la energía de deformación elástica regresará a la estructura a su estado sin deformar, cuando las cargas sean retiradas. Entonces, es importante que estemos conscientes que el trabajo externo que se aplica a las estructuras no supera el trabajo interno que lo lleve más allá de un punto de fluencia. Siempre se va a mantener dentro de la zona elástico lineal. En las siguientes imágenes son recortes de ese capítulo. Por aquí hice algunas breves ideas importantes. Dice: el principio de conservación de energía, el trabajo realizado por todas las fuerzas externas que actúan sobre una estructura, UE, se transforma en el trabajo interno o energía de deformación UI, la cual se desarrolla al deformarse la estructura. Y esta igualdad se tiene que mantener. Trabajo externo igual al trabajo interno. Cuando una fuerza F mayúscula experimenta un desplazamiento dx en la misma dirección que la fuerza, el trabajo realizado es dUE igual a F de x. Entonces, un pequeño incremento del trabajo externo es igual a la fuerza F por un pequeño incremento de la dirección x, porque estamos hablando de una fuerza axial aplicada a un elemento que tiene solamente deformación axial. Y esto que les acabo de explicar, entonces, si lo integramos, queda que el trabajo externo es igual a la integral de 0 hasta la distancia x de la fuerza de x. Esto se puede explicar con la imagen a continuación. Es el efecto de una fuerza axial aplicada al extremo de una barra. Según aumenta la fuerza F gradualmente desde 0 hasta un valor límite P. La elongación final de la barra se convierte en delta X. Si el material tiene una respuesta elástico lineal, entonces esa fuerza va a ser igual a la P sobre delta todo por X. Al sustituirse en la ecuación anterior e integrarse de 0 hasta delta, resulta esta opción. Entonces estamos hablando
que si ya tenemos algunos datos, una barra que se está estirando de forma lineal debido a una fuerza axial F, entonces el trabajo externo va a ser igual a la integral desde la posición original hasta la posición final X de esa fuerza de X. Y si le estamos dando algunos valores, aunque queden en funciones de las fuerzas, queda como UE es igual a 1/2 de P por delta. De otra forma se puede explicar como tenemos un material elástico y sus fuerzas o las fuerzas que se están aplicando están dentro de ese rango elástico. Entonces decimos, se concluye que cuando una fuerza se aplica desde 0 hasta un valor P, el trabajo realizado es igual a la magnitud de la fuerza media, P sobre 2, por el desplazamiento delta P. Prácticamente es el área del triángulo azul. También tenemos el caso en el que U'E es igual a P delta prima, o sea, un incremento adicional a la deformación ya generada. Entonces, ese incremento se puede expresar con la fórmula que estoy señalando. U'E es igual a P por delta prima. Siempre y cuando esta fuerza se mantenga dentro de los rangos elásticos del material. Ahora, así como se calculó el trabajo externo para una carga axial, también se puede calcular el trabajo externo para los momentos. El trabajo de un momento se define por el producto de la magnitud del momento M mayúscula y el ángulo delta teta a través del cual gira. Entonces, si una fuerza axial genera un desplazamiento lineal, un momento genera un giro y lo vamos a expresar como el ángulo teta. Entonces, DUE, o sea, un pequeño cambio en el trabajo externo va a ser igual a M de teta. Estamos hablando de incrementos pequeños y por eso aparecen en funciones o expresiones como de derivadas, porque son incrementos pequeños. Si el ángulo total de rotación es teta y se expresa en radianes, el trabajo se convierte, como lo hice en la ecuación 9-5. Como en el caso de la fuerza, si el momento se aplica gradualmente a una estructura que tiene respuesta elástico lineal entre 0 y m, entonces el trabajo se expresa como la ecuación 9-6. UE, trabajo externo, es igual a 1/2 de m por teta. Sin embargo, si el momento ya está aplicado a la estructura y otras cargas deforman aún más la estructura, esta cantidad teta prima, entonces m gira teta prima y el trabajo es U'E igual a m teta prima. Es decir, vamos a encontrar situaciones en las que las vigas tengan flexión debido a cargas uniformes y a cargas puntuales. Entonces tendríamos que agregar el efecto de ambas cargas para conocer realmente la deflexión final. Entonces vamos a pasar al tema al caso de estudio, energía de deformación debido a la flexión. En la gráfica de la derecha tenemos una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida, cualesquiera, y además una carga P. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer qué está pasando
en una distancia X en el cuerpo de la viga, tendríamos que aplicar lo que hemos visto, porque el trabajo externo es igual al trabajo interno. Entonces, con ese antecedente de que UE es igual a UI, podemos aplicar lo que nos dice este párrafo. La rotación resultante del elemento diferencial de X puede determinarse con base en la ecuación 8-2, es decir, d θ es igual a m sobre EI por dx. Es una ecuación que ya habíamos conocido. En consecuencia, la energía de deformación o el trabajo almacenado en el elemento se determina a partir de la ecuación 9-6, puesto que el momento interno se desarrolla gradualmente, entonces queda como la ecuación 9-1. Y ahora, como tenemos una integral, para conocer el trabajo interno UI, va a ir la integral desde 0 hasta L. Y la ecuación 9-11 es la ecuación que nos va a describir la energía de deformación para la viga. El caso que habíamos platicado es la energía de deformación debido a la fuerza axial. Entonces, directo en la ecuación 9-9, nos vamos a que UI, trabajo interno, va a ser igual a N, que es la fuerza axial, al cuadrado por L, entre 2 veces AE. Entonces, esta es la parte en la que se está explicando la teoría y podemos ver el método del trabajo virtual. Teniendo en cuenta las expresiones para la energía de deformación debido a una fuerza y la energía de deformación debido a un momento, entonces UE es igual a UI en la fuerza, y también el trabajo externo es igual al trabajo interno para el momento. En el capítulo 9-4 tenemos el método del trabajo virtual. Nos da unas fórmulas para ir considerando cómo obtener esos desplazamientos en el punto o en el nodo donde lo queramos conocer. La fórmula 9-15, donde tenemos que 1 es la carga unitaria, delta es el desplazamiento externo, n es la fuerza normal virtual interna, n minúscula, n mayúscula es la fuerza nominal interna, L es la longitud de un elemento, y AE es el área y el módulo de la elasticidad respectivamente. Es que aquí creo que me faltó leer la N minúscula. Es fuerza normal virtual interna en un elemento de una armadura causada por la carga unitaria virtual externa. Así es. La N minúscula es por la carga virtual y la N mayúscula es por las fuerzas reales. En un ejemplo va a quedar un poco más claro. Y tenemos en la siguiente imagen también el desplazamiento por un incremento de temperatura y el desplazamiento por un incremento en la fabricación. Directo nos vamos a ir al procedimiento de análisis. Tenemos en el de trabajo virtual, fuerzas virtuales N minúscula. Coloque la carga unitaria sobre la armadura en la junta o en el nodo donde debe determinarse el desplazamiento. La carga debe estar en la misma dirección que el desplazamiento especificado.
o bien horizontal o bien vertical. Con la carga unitaria colocada de esa manera y con todas las cargas reales retiradas de la viga, utilice el método de los nodos o el método de las secciones y calcule la fuerza interna N en cada elemento de la armadura. Suponga que las fuerzas de tensión son positivas y que las fuerzas de compresión son negativas. Ahora, fuerzas reales N mayúscula. Use el método de las secciones o el método de los nudos para determinar la fuerza N en cada elemento. Estas fuerzas son causadas únicamente por las cargas reales que actúan sobre la armadura. Vamos a reducir el tamaño un poquito. Pasamos a la siguiente parte. Ahora vamos a la ecuación de trabajo virtual. Si ya resolvimos nuestra armadura con una fuerza unitaria y ya resolvimos nuestra armadura con las fuerzas reales, entonces es momento de aplicar la sumatoria. Dice, si la sumatoria resultante de sumatoria de N minúscula por N mayúscula por L entre AE es positiva, el desplazamiento delta tiene la misma dirección que la carga unitaria. Si se obtiene un valor negativo, delta es opuesto a la carga unitaria. Centrándonos en esta cuestión de una armadura, tenemos el siguiente ejemplo. Determine el desplazamiento vertical en la junta B. AE es constante. Use el principio de trabajo virtual. Entonces, esta armadura es la más sencilla que nos podemos encontrar. Son 3 barras simplemente apoyada y apoyo móvil. El procedimiento de solución tendríamos que hacer un diagrama de fuerza virtual. Siguiendo el orden que acabamos de leer, hacemos como nos pidieron en la junta B, desplazamiento vertical. Entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre y voy a aplicar una fuerza unitaria en la dirección vertical en el nodo B. Una vez que tenga esa fuerza, a través de las ecuaciones de la estática y el método de nudos, voy a encontrar las reacciones y voy a encontrar las fuerzas internas de las 3 barras. Estas son las fuerzas internas debidos a una fuerza unitaria virtual. Ahora, siguiendo el orden que leí, ahora resolvemos la estructura, la armadura, con las fuerzas reales tal como aparecen en el diagrama original. Encuentro las reacciones a través de las ecuaciones de la estática y encuentro también las fuerzas internas debido a la fuerza real. Entonces, ya que tengo fuerzas internas reales y fuerzas internas virtuales, voy a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas. Hay que tener en mente la fórmula 1 por delta es igual a la sumatoria de fuerzas internas virtuales, fuerzas internas reales por L entre AE. Me dicen que AE es constante, no lo conozco, entonces mi resultado va a quedar en función de AE. Entonces yo lo que voy a hacer es identificar primero los elementos del nodo C al nodo A, del nodo B al nodo A, del nodo C al nodo B. Fuerzas N minúscula son fuerzas virtuales internas de CA 1 libra, de BA
4/3 de libra. De CB, 5/3 de libra. N mayúscula son las fuerzas reales. De CA, 150 libras. De BA, 250 libras. Y de CB, 200 libras. La longitud de cada barra: CA 6 pies, BA 10 pies, CB 8 pies. Hago la multiplicación: N minúscula, N mayúscula por L. Entonces hago la sumatoria y me quedaría que la deformación en el nodo B sería 7200 entre AE.